So motherfucking rocket! Oh my... Jak זה המקרש, תבינו. זה מיירטים אבל. הנה. יואו! יואו, תפסתי את זה, אני לא מאמין. יואו, תפסתי את זה. יואו, לא מאמין, תפסתי את הזה. El ataque con misiles balísticos que lanzó Irán hace unas horas contra Israel ya alcanzó instalaciones incluso militares en un lugar, déjenme les muestro, llamado Beit Shemesh. Esta es una ciudad que está ubicada a 20 kilómetros al oeste de Jerusalén. Reportes de distintas fuentes periodísticas, tanto israelíes, occidentales, por supuesto iraníes, han confirmado que las fuerzas de defensa de Israel, al menos 2 impactos misilísticos fueron ya registrados en este campamento militar de Israel. Las primeras evaluaciones pues indican que los sistemas de defensa aérea de Israel, incluyendo la cúpula de hierro y el famoso sistema Arrow, pues al principio pudieron interceptar varias decenas de proyectiles iraníes con un alto grado de eficiencia, pero después de esas decenas pues se saturaron y ya no pudieron evitar que un número adicional de misiles encontrara sus objetivos. Prácticamente vemos como de nuevo se repite la estrategia de saturación. A estos momentos, pues Israel se ha quedado básicamente sin defensas del domo de hierro por la saturación misilística y de ataques también con drones que ha lanzado Irán. Este suceso, amigos, por supuesto que es lo que se esperaba, es una escalada que se veía venir. Lo que no sabíamos es que iba a caer tan rápido nuevamente el domo de hierro. En lo personal, yo creí que al haber lanzado un ataque de esta magnitud, pues habrían mejorado las capacidades de defensa, pero bueno, nos queda muy claro después de ver estas imágenes que les puse al inicio de Beit Shemesh, que es una zona militar que tiene infraestructura logística. Ahí también están las unidades de reserva del ejército israelí. Si pudieron atacar esta zona militar, pues quiere decir que pueden de nuevo atacar casi cualquier punto de Israel. Echémosle un vistazo a las cifras que hasta este momento disponemos ya, confirmadas por distintos medios israelíes, como por ejemplo el medio Haaretz, el The Jerusalem Post también está confirmando que más de 200 misiles fueron lanzados desde territorio iraní en las últimas horas. Esto ya ha colapsado sus sistemas de defensas israelíes. De ese total de 200, según fuentes israelíes, como las mismas FDI confirmaron que aproximadamente, dicen ellos, el 85% fueron interceptados antes de alcanzar suelo israelí. El otro 15% ya no pudieron ser interceptados. El problema, amigos, es que estamos hablando apenas del segundo día de ataques. Esto va para largo y solamente pudieron interceptar el 85% de las primeras 24 horas. El restante corte a esta transmisión pues representa entre 30 y 35 misiles que lograron ya derribar las defensas israelíes y dar en el blanco. De esos, ya se tiene información de que al menos 8 impactaron en zonas pobladas o en instalaciones estratégicas israelíes. Entre ellos ya se cuenta, por supuesto, Beit Shemesh, que fue
el punto más, digamos, estridente hasta estos momentos porque es una zona militar, pero también se han reportado las caídas de metralla y de fragmentos en áreas abiertas alrededor de Tel Aviv de los primeros misiles que sí lograron interceptar. Y por supuesto, amigos, que esto es resultado de lo que vimos el día de ayer cuando reportábamos este bombardeo atribuido a Israel, que ellos mismos se atribuyeron la autoría de este ataque en el que perdiera la vida el ayatolá Ali Khamenei. Después de eso, pues obviamente ellos han prometido venganza y esta es parte de lo que ha sido una operación que ellos mismos, las fuerzas iraníes, han llamado Promesa Veraz 4, que ya está por supuesto en marcha y que está cobrando sus primeros objetivos. Bases militares desde las cuales fueron planeados precisamente y ejecutados los asesinatos de estos altomandos iraníes, incluyendo al ayatolá Ali Khamenei. Bueno, pues entre esas bases desde donde se planeó el ataque hoy están siendo muchas de ellas reducidas a escombros, como esta base militar, pues que ya cobró sus primeras víctimas. El mensaje que transmitió hace unas horas Irán ante Naciones Unidas, por cierto, fue un mensaje en donde dice que esto se trata de una acción proporcionada, dice Irán, en respuesta a lo que se reportó ayer, el asesinato de su líder teocrático. Recuerden que Irán es un estado teocrático, el ayatolá Ali Khamenei, pues que perdiera la vida en estos bombardeos en donde Estados Unidos e Israel asesinaran al ayatolá Ali Khamenei. Bueno, pues este objetivo militar, amigos, que ya fue derribado, confirmado, que es Beit Shemesh, es una ciudad, por cierto, que fue fundada en 1950. No todo es una base militar, es una ciudad que también tiene una población civil que supera los 150,000 habitantes, pero dentro de esa ciudad está la base militar. Ahí están revueltos, hay zonas residenciales y hay sistemas de defensa, es decir, de alguna manera Israel ha definido esta estrategia en donde pone sus sistemas de defensa en medio de la población civil, pues para que si hay un ataque sea prácticamente imposible aislar ataques militares de la población civil y por supuesto ahí entra el doble rasero de que si hay un ataque pues hay bajas civiles y entonces esto ya se convierte en un ataque que no solamente es militar y bueno, pues el impacto en este campamento militar ubicado en las afueras de la ciudad pues ya ha cobrado sus primeras víctimas civiles según el servicio de emergencia. También daños estructurales en viviendas cercanas debido a las ondas de choque de estos misiles, fragmentos por supuesto de metrallas de estos misiles de los primeros que sí lograron interceptar y que cayeron en zonas residenciales. Y este ataque de Beit Shemesh pues yo creo que nos dice varias cosas, amigos. Primero, que Irán sí tiene la capacidad para coordinar ataques múltiples, como lo decíamos ayer en la madrugada, desde distintos puntos. El hecho de que el ayatolá Ali Khamenei haya muerto no parece que esté produciendo un efecto de que no tienen coordinación o de que no tienen una cadena de mando. Parece que la cadena de mando sigue íntegra, parece que saben lo que tienen que hacer. Seguramente tenían un protocolo para esto en caso de que se cruzara esta línea roja. ¿Cuál iba a ser la reacción? Muy probablemente el mismo Ali Khamenei dejó escrito cuál debería de ser la reacción en caso de su asesinato y ahí está. El segundo punto que nos prueba esto pues es que a pesar de toda la sofisticación de la cúpula de hierro y el sistema Arrow, a pesar de que el año pasado Israel ya había entrado en una guerra con Irán, la famosa guerra de los 12 días, pues no lograron mejorar su sistema de defensa, nuevamente es vulnerable. Y lo tercero, pues es que la inteligencia israelí no logró anticipar la magnitud ni el momento exacto de este ataque y eso, por supuesto, amigos, plantea interrogantes muy fuertes sobre la capacidad de disuasión que Israel ha presumido por décadas y hay que analizar muy bien la narrativa que ambos bandos están construyendo porque, por supuesto, que hay propaganda tanto del lado iraní como del lado israelí. Irán en estos momentos está presentando este ataque como una victoria estratégica porque ya está presumiendo que logró penetrar las defensas israelíes incluso en bases militares, golpeando instalaciones de alta seguridad israelí y en sus declaraciones oficiales pues han enfatizado mucho esto, que los misiles utilizados pues fueron de fabricación absolutamente nacional,
que la operación se ejecutó sin necesidad de recurrir aún a sus fuerzas proxys regionales que podrían ser activadas en cualquier momento. Es decir, esta es la primera fase de esta operación Promesa Veraz 4, en donde todavía no se involucran Hezbollah o las milicias chiitas en Siria, las fuerzas iraquíes, etcétera, ¿no? Porque recuerden que tienen fuerzas proxys rodeando a Israel. Y esto, amigos, es muy importante porque nos demuestra que hay un cambio en la doctrina iraní. Ya no operan en estos momentos exclusivamente a través de terceros, sino que ahora ya se ha convertido en una batalla 1 a 1 en donde ellos directamente asumen la autoría directa de los ataques contra Israel después de que Israel ayer presumiera la autoría del asesinato del Ayatollah Ali Khamenei junto con Estados Unidos. Ahora, del lado israelí, pues el mensaje público es bastante contradictorio porque por un lado el primer ministro Benjamín Netanyahu ya afirmó en una declaración que pasaron por cadena nacional en Israel que nadie se iba a salir ileso de atacar a Israel. Salió a prometer una respuesta en el lugar y en el momento que ellos decidan, pero por otro lado pues sus voceros militares le están queriendo restar importancia al hecho de que pues ya estos últimos misiles no pueden ser interceptados y dicen que la gran mayoría fueron derribados. Más bien lo que tiene que entenderse es que lograron derribar solamente las primeras horas de ataque. Después de las últimas horas hasta estos momentos, su capacidad de defensa aérea está rebasada, ha colapsado, ya pues se saturó. Y esa narrativa, amigos, choca mucho con esas imágenes que ustedes están viendo que circulan en redes sociales donde se ven precisamente esas columnas de humo en varias partes de Israel, muy particularmente en Beit Shemesh, ambulancias trasladando heridos, crisis de ansiedad, lesiones menores, cadáveres, por supuesto. Otro punto muy importante es el papel también de Estados Unidos en esta escalada, porque horas antes del ataque israelí, funcionarios estadounidenses habían lanzado esta advertencia de que sus propios sistemas de inteligencia indicaban un inminente ataque con misiles y drones hacia Israel. Digo, me parece que no había que tener el gran sistema de inteligencia para adivinar esto, pero esa advertencia de alguna forma, si es que tenían más detalles de los objetivos, pues le permitió a Israel, que yo creo que Israel también ya estaba más que preparado para esto. Supongo que ellos ya tenían una lista crítica de objetivos que Irán preferiría atacar. Elevaron el nivel de alerta, desplegaron todos los activos adicionales, pusieron en alerta máxima sus sistemas de defensa y ni aún así pues pudieron parar esto, incluyendo por supuesto cazas estadounidenses que están estacionados en la región, que vamos a hablar de eso en nuestra siguiente transmisión, que ya también fueron atacados. Irán también está presumiendo el ataque a un importante buque estadounidense con misiles hipersónicos que habría sido exitoso. Y esto, amigos, pues confirma que la coordinación militar que hay entre Washington y Tel Aviv pues sigue siendo estrecha, que es un ataque que planearon juntos, pero de alguna forma también pone en evidencia que Irán no está asustado, es decir, no hay una disuasión por la presencia estadounidense en la región. Incluso el presidente de Irán salió a decir que para él la venganza del asesinato del Ayatollah Ali Khamenei es una obligación, o sea, no hay opción, no hay punto de negociación y hay que considerar también pues, las implicaciones que esto va a tener en la población civil de ambos bandos. Ayer lo mencionábamos, ¿no? Tanto del lado iraní como del lado israelí hoy hay bajas civiles que son los que más sufren. En estas mismas ciudades como Beit Shemesh, que no solamente es una zona militar, sino que ahí también hay residencias civiles, pero también en Ashkelon, que fue atacada, en Sderot, que fue una noche larga, que ya se reportan que las sirenas estuvieron sonando más de 2 horas, que hubo misilazos también en estas zonas, millones de israelíes que pasaron todo este tiempo en refugios, en habitaciones seguras, entre comillas, con pánico, porque ya no van a poder hacer una vida normal en adelante. Y el Ministerio de Educación, que ya canceló en Israel clases en un radio de 40 kilómetros alrededor de la Franja de Gaza. Hablando de suspender clases, es una cortesía que no tuvo Irán, porque ayer en los ataques que lanza precisamente Israel y Estados Unidos, uno de los objetivos que bombardearon fue una escuela primaria iraní en donde murieron 67 niñas, es decir, el salón de clases completo fue volado por estos misiles israelíes y estadounidenses. No nos
extraña, es la especialidad de la casa asesinar niños, pero pues sí nos habla de que las víctimas civiles de ambos bandos de alguna forma, aunque de forma desproporcionada hay que decirlo, porque hay muchas más víctimas del lado iraní contadas y confirmadas a estas horas de la transmisión que de las que pudiera haber del lado israelí, pero al final son civiles y sobre todo son niños de ambos bandos también. Cualquier pérdida es lamentable, pero sobre todo la de un niño que apenas comienza su vida y que esta vida cotidiana, amigos, ya se quedó paralizada y eso va a tener un costo no solamente psicológico, por supuesto que también económico, que hay que analizarlo, digo, porque también es parte del análisis geopolítico. Lo principal es la pérdida de vidas humanas, sí, pero también en términos regionales. Jordania cerró ya su espacio aéreo por muchas horas. Arabia Saudita emitió ayer un comunicado pidiendo contención a todas las partes. Emiratos Árabes Unidos, que mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde los famosos acuerdos de Abraham, pues salieron a condenar el ataque iraní, pero de alguna forma matizaron muchísimo su declaración, pues evidentemente para evitar una escalada mayor con Irán. Y esto, amigos, lo que refleja es la red de alianzas y enemistades que hay en Medio Oriente, donde ningún país quiere quedarse atrapado en el fuego cruzado entre Teherán y Jerusalén. Y yo creo que es importante ver qué sigue después de esto, porque históricamente todos estos intercambios de ataques directos entre Irán e Israel pues han sido seguidos por periodos de guerra en la sombra largos, a excepción de la guerra del año pasado de 12 días en la que Estados Unidos sacó bandera blanca. Y pusieron fin a este conflicto después de que ambas partes analizaban pues que lo único que iba a llevar esto es a la destrucción mutua, que no iba a quedar en pie en ninguna ciudad de ningún lado, o sea, nadie iba a ganar, sobre todo después de la destrucción que vimos en Israel y en Irán también, pero lo que sorprendió muchísimo fue la destrucción de Israel porque se supone que nos habían vendido esta imagen de invulnerabilidad, pues que fue parte de una propaganda. Y lo de anoche, amigos, pues rompe ese patrón porque es la primera vez, por cierto, que Irán lanza este ataque, uno de esta magnitud, desde su propio territorio contra Israel. Nos recuerda mucho lo que pasó el año pasado, repito, hace 8 meses con esta guerra de 12 días, pero ahora parece que no van a ser 12 días. Parece que vamos a estar hablando muchísimo tiempo de esto y la pregunta que están haciendo todos los analistas pues es, bueno, a ver, si Israel de alguna manera, yo creo que es importante, saca una respuesta directa, que lo va a hacer, ¿cuáles son los objetivos que va a seleccionar en Irán? Porque si ya cruzaron la línea roja de asesinar al ayatolá, ¿qué sigue? ¿Qué más grave puede ser que eso? Y lo van a buscar, por supuesto, porque no se van a quedar con los brazos cruzados. Cuando esto se les empiece a salir de control, que es ya se salió de control, van a intentar amedrentar a Irán para que cese o se rinda o deponga las armas con un escenario de un ataque brutal. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál sería? Si lo más brutal que podían hacer ya lo hicieron, que es asesinar al ayatolá Ali Khamenei, que es el líder teocrático de Irán, y ahí se junta, como yo lo decía ayer en la madrugada, religión con política, y es una mezcla muy peligrosa. Hay escenarios todavía peores que esto, Una represalia mucho más medida que pudiera de alguna forma evitar una guerra regional que para mi gusto ya comenzó, pero que si Israel decide atacar nuevamente dentro de Irán, hace unas horas, por cierto, se declaró otro ataque, pero este es un ataque de contención todavía, porque viene un escenario que puede ser más grave. Más grave que haber asesinado al ayatolá Ali Khamenei. ¿Es posible? Claro que es posible. El objetivo obvio de Israel va a ser atacar instalaciones nucleares iraníes, atacar las bases de los guardianes de la revolución, atacar la infraestructura petrolera de Irán. Cualquiera de esas opciones o las tres al mismo tiempo pues va a implicar, y esto es muy importante, sí o sí van a tener que sobrevolar por territorio iraquí o por Jordania o por territorio saudita. Y eso, amigos, requeriría mucha coordinación o al menos tolerancia de esos países que no quieren involucrarse en esta guerra regional. Y esa posibilidad de ya tener una guerra abierta entre Irán e Israel, pues ya ha dejado de ser una hipótesis desde ayer, ya es una realidad. Y hay otro ángulo, amigos, que no podemos ignorar. Ya hasta este momento ya pegó, que es el ángulo energético. El estrecho de Hormuz ya está bloqueado. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Y está a tiro de piedra de Irán.
cualquier escalada que involucre a Irán directamente ya sabíamos que iba a poner en riesgo el suministro global de crudo. Bueno, esto ya se dejó en los mercados, ya pasó. Si ustedes checan el precio del barril de Brent, subió más de un 3% en menos de 24 horas. Para países importadores, precisamente como México, a ver, esto va a significar presiones inflacionarias adicionales, porque esto nos va a pegar a todos. Para Canadá también, que es exportador, pues puede significar algunos ingresos extras, pero también mucha volatilidad. Y finalmente, amigos, hay que hablar de la información y la desinformación que circula en tiempo real, porque mientras ocurría este ataque, las redes sociales se llenaron de videos falsos con inteligencia artificial, imágenes de otros conflictos, declaraciones inventadas. Israel y sus aliados pues utilizaron sus canales oficiales para contrarrestar esa narrativa. Irán hizo lo mismo, es decir, hay mucha desinformación de los dos lados para generar psicosis de ambos bandos. Y en este contexto, amigos, yo creo que el trabajo periodístico serio se vuelve muy importante. Verificar, contrastar, contextualizar, saber qué es lo que viene para no dejarse llevar por titulares estridentes de cosas que no han ocurrido. Lo que pasó anoche en Beit Shemesh, que eso está confirmado, no lo niegan ni siquiera las propias FDI, ya es algo confirmado, pues ese, amigos, es un eslabón más de una cadena de violencia que llevaba décadas ahí cocinándose y la olla de vapor pues ya reventó. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.